Buenos días con todos, yo soy Joaquín León y voy a explicarles el tema sobre el cual estamos desarrollando el trabajo, el VacunaGate. El martes 16 de abril de 2021 se publicó una lista donde aparecía el nombre de funcionarios públicos, médicos, familiares de estos e incluso el mismo presidente, Martín Vizcarra, quienes habían vacunado clandestinamente contra el COVID-19 antes de que inicie el proceso de vacunación en el Perú. Ellos, mediante el uso de influencias y de poder, tuvieron acceso a un lote de vacunas que habían llegado al país el año anterior con el fin de ser utilizadas para ensayos médicos. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Mayalén Farfán, código de alumna U2022-17086. En esta oportunidad vengo a hablarles en primer lugar sobre los actores involucrados en el caso explicado por mi compañero Vacunagate. El principal protagonista fue Martín Vizcarra, quien fue presidente de la República en 2020. Luego encontramos a funcionarios públicos como Pilar Macetti, ex ministra de Salud, Elizabeth Astete, ex ministra de Relaciones Exteriores, Luis Suárez, ex viceministro de Salud Pública, y Germán Málaga, director del ensayo clínico de la vacuna Sinopharm, además de un 7% considerado como entorno cercano. A continuación, ¿por qué este es un caso ético? ¿Dónde se encuentra el conflicto ético? Pues como grupo consideramos que este es un caso ético porque los principales involucrados eran funcionarios públicos, que debían priorizar la salud de quienes más lo necesitaban en ese momento, ya sean médicos, personas vulnerables, etc. Sin embargo, prefirieron poner su vida por encima de los demás, utilizando su poder e influencias para vacunarse antes que el resto de la población, golpeando duramente al país, generando decepción y grandes molestias por parte de las personas que se suponía debían sentirse protegidas por el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, se puede mostrar la falta de ética no solo del Estado, institución, sino de las personas dentro de este. Asimismo, de la lectura de Adela Cortina pudimos rescatar el siguiente fragmento. Ninguna sociedad puede funcionar si sus miembros no mantienen una actitud ética. Ningún país puede salir de la crisis si las conductas inmorales de sus ciudadanos y políticos siguen proliferando con toda impunidad. Entonces podemos sintetizar que la ciudadanía, tras el destape de esta noticia, abrió los ojos frente al poder político que partió de cero en cuestiones éticas, que incluyen tener en cuenta los principios, las normas, el diálogo con otros, la transparencia, honestidad y sobre todo la rendición de cuentas. Ahora continuando con la siguiente pregunta, ¿qué normas morales o principios morales se ven afectados, vulnerados o presentes en este caso? Claramente se puede evidenciar que no se presenta ningún principio moral de parte de los sujetos del caso, ¿ok? Se muestra que están faltando a sus propios valores, virtudes y principios morales y además están sobrepasando los valores y la moral del pueblo. En este caso me gustaría mencionar dos lecturas del mismo autor, uno Ética para Amador de 1991 y Ética de Emergencia del 2012. En la primera lectura me gustaría enfatizar el término empatía. En el capítulo 6 se menciona una frase muy conocida pero ya variada, en donde las personas usualmente dicen, no hagas lo que no te gustaría que te hagan a ti. Esta fue una frase creada por un filósofo chino, ¿ok? Tao Tse, que menciona que todo lo que nosotros hagamos tendrán consecuencias, lo estamos haciendo para nosotros mismos. Entonces, en este caso, se simplifica con el hecho de que debido a sus acciones, los involucrados tuvieron consecuencias y no solo eso, sino que quedaron mal frente al público, al pueblo. Con respecto a la libertad, en el segundo texto me refiero a que ellos tuvieron la opción, tuvieron varias posibilidades, tuvieron la opción de elegir si faltar al pueblo, si sobrepasar la moral del pueblo y sin embargo no lo hicieron, no les importó en este caso, buscaron el bienestar propio. Con respecto a la responsabilidad, en este caso, debido a toda la polémica que se creó, eh,
se muestra como cada uno de los involucrados quiso tirarle, como se diría, la pelota a los otros, sin aceptar la responsabilidad y sin apechugar, en este caso, por sus acciones. Buenos días, profesor, compañeros. Me presento, soy Leonardo Canchanya y yo voy a hablarles sobre la pregunta 2 con mi compañero Hasler. Empiezo. La relación existente entre la libertad y responsabilidad de los actores está basada en que usaron su libertad de manera irresponsable, pensando solo en su bienestar personal, olvidando su cargo público y el juramento que habían realizado a la población. Además, según el fragmento, expresa que la persona humana es un sujeto individual y racional, de Ramón Lucas Lucas, página 2 de la lectura Fundamentos para la dignidad de la persona. Los actores no actuaron con conciencia de sus acciones y a quienes podría afectar, en este caso, la población y confianza que se les brindó. Muchas gracias, les paso con mi compañero Hasler. Buenas, soy Halder Coquil Vargas del grupo 3 de Ética y mi código de alumno es U2020-17503 y hoy les vengo a hablar sobre las consecuencias directa e indirectamente de la interacción con los demás, sobre las acciones. Las consecuencias basadas directa e indirectamente en un tema de acciones con la interacción con los demás sobre lo que pasó en las vacunas de los ministros y funcionarios que se inyectaron la vacuna mucho antes de la entrega y en sí del año. Es simplemente un amplio concepto sobre el egoísmo que se inclina a una predisposición psicológica para cubrir sus necesidades y satisfacer sus intereses, ya sea políticos o en sí propios. Que esto en sí dejó un daño en la población. Y hablando de esto, las personas y ministros que se dedicaron a esto ya fueron como castigadas y pues, sus nombres son Martín Vizcarra, presidente; Pilar Macetti, ministra de Salud; Elizabeth Acete, ministra de Relaciones Exteriores; Luis Suárez, viceministro de Salud Pública; Germán Málaga, director del ensayo clínico de la vacuna Sinopharm. Las tres primeras personas ya fueron desencargadas de su cargo ya, como Martín Vizcarra, que él mismo en su cuenta de Twitter avisó que se iba del cargo de presidente, y las dos personas que le siguen igual, porque hubo mucho food en ellas y también por la prensa y todo eso y la represión pública decidieron dejar su cargo. Y eso es todo de lo que pasó. Cada persona ya es dueña de lo que hace y de su destino y sus decisiones. Y como dice Jean Lacroix, cada una es dueño de sí y el don de sí. Gracias. Soy Dayana Chávez y responderé la pregunta número 3, que es identificar los valores, principios y virtudes que están presentes o ausentes en la realidad problemática analizada. En esta problemática analizada se observa que están ausentes los principios, las normas y virtudes. Todo esto se demostró en la toma de decisiones, ya que los políticos se dejaron llevar por la codicia, el egoísmo, para poder complacer sus necesidades, es decir, por vicios. Pero el fin justifica los medios, pues Maquiavelo dice que todo es posible moralmente ilícito. En este caso, su comportamiento no fue el adecuado, tuvieron libertad moral, sin embargo, no tomaron decisiones racionales, solo creyeron lo que era correcto para ellos mismos. Muchas gracias.